Hola, muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a este seminario que el día de hoy tenemos el gusto y el agrado de tener al doctor Martín Nieto como nuestro ponente con un tema muy interesante que habla sobre la energía y los alimentos y sí llama mucho la atención el tema, ¿verdad? Del cazador-recolector al supermercado. Entonces nos va a hablar, yo creo que de cosas muy interesantes. Pues le damos la bienvenida al doctor Martín Nieto y agradecemos su plática. Bien, muchas gracias, don José. Bueno, me toca estar a este lado, después de todo este semestre estando del lado opuesto. Hoy me toca darles esta plática que está enfocada hacia lo que es yo espero que al final de esta plática ustedes tengan un poco más de conciencia respecto a cuál es su huella energética en el mundo y tratar de ser más conscientes respecto al impacto que tenemos como seres humanos en el medio ambiente. Entonces, mi primera diapositiva tiene que ver con el gasto energético personal. Si ustedes se van al Balance Nacional de Energía, que es un documento que se genera cada año por el gobierno de México, y ustedes ven el consumo de energía y dividen entre la población, pues ustedes van a obtener un cierto número, ¿sí? Un número que representa el consumo energético por habitante. Y me he topado con mucha gente que me dice, no, es que ese número debe estar mal. ¿Por qué? Pues porque yo lo que hago es, pues veo cuántos litros de gasolina le echo a mi auto cada semana, cada 2 semanas, veo cuántos tanques de gas uso, o veo mi recibo del gas natural y veo cuántos terms de energía me gasté en un mes, y veo mi recibo de electricidad y las cuentas no me dan. Esas cuentas están muy por arriba. ¿A qué se debe eso? Pues se debe a que una buena parte del gasto energético que tenemos pues es gasto asociado con la actividad industrial. Y esa misma persona me dijo, entonces pues yo no soy responsable de eso, ¿verdad? Y es una actitud muy común. Ya nos hemos condicionado a lo largo de mucho tiempo pues, a tomar muchas cosas como dadas, ¿no? Algunos ejemplos. ¿Cuánta energía hay ahí? ¿Sí? Cada prenda que tenemos en nuestro closet, cada par de zapatos, pues tiene una historia detrás, ¿no? Y parte de esa historia pues, es la energía que se invirtió para generar todas esas prendas. ¿Cuánta energía hay ahí? Pues cada vez que vamos al supermercado y llenamos nuestro carrito de productos, pues nos estamos llevando un montón de energía, ¿sí? Hay cosas que son, a lo mejor esto es un poco más obvio, ¿sí? De decir, bueno, pues sí, estoy gastando energía a la hora de que me compro una playera, pues la fabricación de la tela, el corte de la tela, la costura, etcétera, pues todo eso consume energía. Pero hay cosas todavía más sutiles, ¿no? ¿Cuánta energía hay ahí? Digamos, más allá de lo que involucra la fabricación del dispositivo y de que ese dispositivo tiene una fuente de energía interna, el servicio, o sea, el hecho de que yo pueda tener mi red 4G, eso ya también es un gasto, ¿sí? En preparación de esta plática estaba leyendo por ahí un estudio que por cada gigabyte de datos móviles estamos consumiendo 2 kWh, ¿sí? Por gigabyte. Y ya no hablemos de otros servicios, ¿sí? Eso que está ahí también tiene un costo, solo que no lo vemos, ¿sí? Esta compañía pues tiene servidores que están corriendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y
y todo el acceso a esos servidores y la transmisión de datos a través de esos servidores, todo eso es energía, ¿sí? Entonces, hoy no vamos a hablar de todo eso, hoy nos vamos a enfocar a una pequeña parte, ¿sí? Y esa pequeña parte es la que tiene que ver con lo que comemos. Entonces, algunas preguntas para reflexionar y dar arranque a la plática es, por ejemplo, ¿se han puesto a pensar cuánta energía se invirtió para que ustedes tuvieran el acceso a los alimentos que se comieron hoy en la comida? La respuesta simplista es, pues prendí la estufa a X tiempo, X minutos, eso es un gasto de tantos litros de gas natural o de gas LP, entonces tanto, ¿no? Se nos olvida que los alimentos per se, pues también hubo que hacer una inversión de energía para tenerlos. Una pregunta todavía más severa, ¿no? De toda esa energía que se invirtió para generar el alimento, ¿cuánto me está regresando el alimento? ¿Sí? Al final de cuentas, pues todos nosotros también somos una máquina, requerimos de energía para funcionar. El consumo recomendado para un adulto es ¿cuánto? Unas 2000 kilocalorías, ¿no? Diarias. Y eso pues tiene que salir de algún lado. Y la pregunta es, ¿qué tan lejos o qué tan cerca está la energía que se invirtió en los alimentos que que consumí a esas 2000 calorías? ¿Qué tan eficientes somos en cuanto a la conversión de los alimentos en nuestra energía? ¿Y en qué se invirtió más? Si yo supiera en qué se invirtió más, pues a lo mejor me podría ayudar a tomar ciertas decisiones respecto a qué como y qué no como. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer, pues es pensar un poquito de dónde venimos, ¿no? ¿De dónde venimos? Les presento a nuestro antepasado de hace 4 millones de años, ¿sí? En esta etapa no es muy diferente de un primate superior, de un gorila, de un chimpancé, y aquí estamos hablando de 4 millones de años. Pero no se preocupen, no vamos a ir tan atrás, ¿sí? Vamos a quedar con este señor del que a lo mejor han oído hablar. Nada más 2 millones para adelante, ¿no? Este es nuestro antepasado, que conocemos hoy como Homo habilis. ¿Y a qué creen que se debe el término habilis? A que este es de los primeros homínidos en usar herramientas, ¿sí? Que es una de las cosas que nos distinguió de nuestros ancestros de primates, pues que nosotros tuvimos la capacidad de usar herramientas, y eso pues ya nos facilitó muchísimo el trabajo, ¿sí? Con esto, la cantidad de energía que el homínido tenía que invertir para sustento, pues baja bastante. ¿Por qué? Pues porque ya no tiene que hacer tanto esfuerzo para comer. Se apoya en las herramientas para tener acceso al alimento. Y ahí estamos hablando de hace 2 millones de años. En esas épocas, pues solo había 2 formas o 2 medios principales de obtención de energía, que eran la cacería y la recolección. Y por lo tanto, pues también éramos nómadas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque íbamos agotando los recursos en una cierta región, se agotaban, y pues entonces ahora había que emigrar a otra región donde pues, otra vez tuviéramos la fuente de alimento, la volvíamos a agotar y otra vez, ¿no? Entonces éramos nomádicos. Y aquí básicamente el balance era muy simple. La actividad física, o más bien el consumo de alimento, pues, se tenía que balancear con la actividad física asociada a encontrar ese sustento. Y en el caso de los pequeños, pues al crecimiento, ¿no? Pero una vez que se alcanzaba
el desarrollo pleno, el balance era muy simple. Gasto tantas calorías en irme con mis cuates a cazar el mamut, pues más vale que el mamut me regrese lo mismo, porque si no, pues tengo un déficit de energía, ¿no? Y ya el otro día que haya que ir a cazar el otro mamut ya no voy a tener energía. ¿Ok? Entonces, esa relación entre el alimento y la energía pues, siempre ha estado presente, solo que pues, cuando la vida era más simple entre comillas, pues también la relación entre la energía y el alimento era bastante más simple. Ahora, ¿qué comían nuestros ancestros? Sorpresivamente, su dieta no era tan distinta de la nuestra en términos de las cosas que se consumen. ¿Cómo sabemos? Pues hay dos rutas. Una es estudios etnográficos en comunidades donde todavía se dedican primordialmente a la caza y la recolección, y pues también por evidencias paleoforenses. Entonces, ¿cómo estaba la dieta paleolítica? Pues como les digo, no muy diferente de lo que tenemos ahora. 22% grasas, 37% proteínas y 41% carbohidratos. ¿Sí? Y la principal fuente de energía del cuerpo pues, son precisamente las grasas y los carbohidratos. Y el problema que tenemos en estos días pues, es que si no tenemos suficiente actividad física, pues empezamos a acumular ese exceso de combustible. Ahora, esta dieta es una dieta típica, pero puede cambiar dependiendo del ambiente. No todos los ambientes de desarrollo son iguales, entonces pues había ciertos, dependiendo del ecosistema donde se esté desarrollando la persona, pues la dieta va a cambiar ligeramente, ¿no? Si estamos en la tundra, por ejemplo, pues nuestra dieta de base de plantas pues es muy pequeña. Pues, ¿por qué? Pues porque no la vegetación es muy escasa. Si estamos en la selva tropical es muy balanceado porque hay todo, pues hay animales, hay peces y hay plantas comestibles. Entonces el ambiente pues, va a afectar lo que comemos. ¿Sí? Ahora, la dieta y la forma en la que nos alimentamos pues, ha ido evolucionando junto con nosotros. Y hay ciertos momentos de nuestra historia, de nuestro desarrollo como especies, que han sido claves y que han sido críticos para ir cambiando la forma en la que comemos. La primera gran revolución alimentaria, ¿cuál creen ustedes que haya sido? Así es. Cuando aprendimos a procesar los alimentos. Sin el fuego, están de acuerdo que hay muchas cosas a las cuales simplemente no tenemos acceso por razones biológicas. ¿Alguien se ha comido una papa así cruda? Pues no podemos comernos una papa cruda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tenemos la capacidad para digerirla, ¿no? Algunas hojas, por ejemplo, pues igual, tubérculos, raíces, todas esas cosas, nuestro cuerpo no está diseñado para digerirlas y para sacar los nutrientes de ahí a través del proceso de digestión. Lo que nos ayudó muchísimo a diversificar la dieta fue precisamente el descubrimiento del fuego. Del fuego estamos hablando de 500.000 años antes de Cristo, es la evidencia más temprana que tenemos del uso del fuego. Y no nada más se usó para los alimentos, ¿no? Era también para el calor, para iluminación. Entonces pues fue un descubrimiento que también nos ayudó mucho a evolucionar como especies, ¿no? Antes del descubrimiento del fuego, pues nuestra capacidad de hacernos de nutrientes de diferentes fuentes estaba muy limitada, ¿no? Era básicamente pues plantas que estuvieran compuestas de azúcares simples y carbohidratos. No estamos hablando pues, a lo mejor de flores, semillas, frutas, pero frutas con pulpa, y todo lo que era tallos, hojas, tubérculos, raíces, pues no eran accesibles, ¿no? Porque pues, tienen compuestos que no son fácilmente digeribles, pero que a la hora de hacer un tratamiento térmico pues, se vuelven digeribles, ¿no? Hay por ahí también teorías
que también son bastante debatibles, que hablan de que sin ese descubrimiento, sin el hecho de haber tenido la capacidad de procesar los alimentos, el desarrollo cerebral de los homínidos primitivos no hubiera sido tan rápido. Hay por ahí quien habla de que surgen ciertos componentes a la hora de la cocción de carne animal que ayudan al desarrollo cerebral. Eso todavía hay mucho debate al respecto, ¿no? Pero hay por ahí teorías que dicen, sí, es que sin esto no hubiéramos podido tener el desarrollo intelectual que tuvieron los primeros homínidos, ¿no? Y bueno, estos componentes a los cuales antes no teníamos acceso, pues se hacen accesibles a través del uso del fuego. Y esto también es un paso distinto, porque ahora nuestra relación energética con el alimento pues tiene un cambio drástico, ¿no? ¿Y cuál es el cambio drástico? Pues que ahora hay un intermediario. ¿Cuál es? Pues ahora hay que buscar el combustible para el fuego, ¿no? Ahora yo ya no nada más tengo que ir a buscar la plantita o ir a cazar el animal. Ahora pues también tengo que asegurarme de que tengo el material a la mano para poder hacer el fuego. La segunda gran revolución fue aquella que nos llevó a volvernos sedentarios y a comenzar como tal la civilización. ¿Cuál es? Pues la domesticación de plantas y de animales, ¿sí? En el momento en el que ya no tenemos que ir a perseguir al animal y correr el riesgo de que el animal nos mate, y ya lo podemos tener en un corralito y en el momento en que queramos vamos, lo matamos y ni las manos meten, y lo mismo para las plantas, ¿no? Aprendimos que las plantas tienen semillas y que si las semillas las pongo en la tierra vuelve a salir la planta, etc. Pues fue la segunda gran revolución de nuestra relación con los alimentos, ¿no? Eso es bastante más reciente, o sea, el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, ya no hablamos de 500.000 años, estamos hablando ya nada más de 10.000, 11.000 años de antigüedad para los primeros registros de actividad agrícola, ganadera. Como ya lo decía, el desarrollo de estas dos actividades es básicamente lo que nos vuelve sedentarios, desde el punto de vista de ya no tener que estarse moviendo geográficamente para tener acceso al alimento. Inicialmente hay una reducción en la variedad de la dieta. ¿Por qué? Pues porque el número de especies que ya se habían domesticado pues no era alto, era pequeño, pero conforme se van domesticando más especies, la variedad de alimentos va regresando. La tercera revolución toma bastante más tiempo, ¿sí? Y la tercera revolución alimentaria tiene que ver con la mecanización del campo, ¿sí? En el momento en el que ya pasamos de tener que hacer el trabajo mediante fuerza humana o fuerza animal, y ya podemos tener una máquina que haga el trabajo por nosotros o en lugar del animal. Entonces, esto se da principalmente en los siglos XVII y XIX, donde es muy notorio que la producción agrícola se incrementa, y sobre todo en lugares como Inglaterra, que era uno de los lugares más desarrollados, donde la población pasa básicamente de 5,5 millones a 9 millones en 100 años, ¿no? En 100 años se duplica la población. ¿Por qué? Pues porque al haber mayor cantidad de alimentos, pues puede soportar un crecimiento poblacional bastante mayor. Algunos de los desarrollos que fueron responsables de esta explosión agrícola de los siglos del 1700, 1800, pues empiezan a ensayar cosas como la rotación de los cultivos, se cambian los modelos económicos asociados a la producción del campo, que es, por ejemplo, el hecho de que pues ahora sí ya puedo poner una cerca alrededor de un terreno y decir, este terreno es mío y yo lo voy a plantar y todo lo que salga de él es para mí, que antes no existía.
la cuestión del intercambio comercial sin restricción y el incremento de la eficiencia en el transporte y en el trabajo de cultivo. Entonces, bueno, la aparición de la máquina de vapor pues también se va insertando en la cadena de valor de los productos agrícolas, ya sea tanto en la parte de labranza como en la parte de procesamiento, ¿sí? El trigo, por ejemplo, pues como tal grano pues no tenía muchos usos. El uso principal del trigo era más bien ya procesado, ¿no? En forma de harinas. Y lo que se hacía pues, es que pues, desde la antigüedad ya había molinos, ¿no? Pero el molino, pues primero pues, era o un animalito, o una rueda hidráulica, o un molino de viento. Y aquí, en este periodo, pues surge, por ejemplo, el primer molino que tiene una máquina de vapor acoplada al molino, ¿no? Y entonces la entrada energética pues ya no es ni una corriente de agua, ni una corriente de aire, ni un animalito al que hay que alimentar, sino que ahora es palas y palas de carbón, ¿sí? Entonces, el siguiente cambio radical ocurre con la inserción de los agroquímicos. Antes de la invención de los agroquímicos había dos problemas principales. Uno eran las plagas. Si yo tenía mi plantío y de repente me caía algún insecto o algún microorganismo que pudiera echar a perder la siembra, pues ya lo había yo perdido todo, ¿sí? Y me iba a tener que esperar un año para volverlo a hacer. Pero pues mientras ya perdí, ¿no? Y el otro tiene que ver con el rendimiento del suelo, ¿sí? Las plantas, además del agua, pues requieren nutrientes y son tres principales nutrientes los que requieren, ¿no? ¿Que son cuáles? ¿No se acuerdan? NPK se llama, ¿no? N es de nitrógeno, P es de fósforo y K es de potasio, ¿sí? Entonces, el famoso NPK pues representa los nutrientes que requieren las plantas para poder llevar a cabo su función principal, que es básicamente el generar su propia energía a partir de la energía solar, ¿no? Mediante la fotosíntesis. Entonces, pues antes de la invención de los agroquímicos, pues estábamos limitados a la cantidad de nutrientes que hubiera en el suelo. Había ciertas estrategias para incrementarlos, por ejemplo, el uso de estiércol o de desechos de animal para poder proporcionarle ciertos nutrientes al suelo. Entonces, esa era la práctica común hasta más o menos 1900. Pero las reservas de esos o la cantidad disponible de esos fertilizantes naturales no podía soportar el crecimiento poblacional que se estaba dando en ese tiempo, y de hecho mucha gente, al igual que ahora, pues vaticinaba una crisis de recursos, en este caso de recursos alimenticios, porque la población estaba creciendo demasiado rápido y los campos no podían producir la suficiente cantidad de alimentos para sostener ese crecimiento. Entonces, se inventan los nutrientes artificiales, como la urea, que, dato curioso, la urea es el primer compuesto orgánico sintetizado puramente a partir de compuestos inorgánicos en la historia de la química, ¿no? Entonces, y de hecho antes de la síntesis de la urea, la gente pensaba que los compuestos orgánicos eran imposibles de sintetizar en el laboratorio, ¿no? Que la fuente de urea pues, era la orina, ¿sí? Y de ahí se podía sacar, pero se descubrió una ruta química para la fabricación de urea. No era muy rentable porque requería compuestos inorgánicos bastante peculiares. Lo que realmente abrió la puerta para la explosión de los fertilizantes inorgánicos fue la invención del proceso Haber para síntesis de amoníaco, y una vez teniendo el amoníaco, la urea se obtiene fácilmente combinándola con CO2, y de ahí vienen, pues, por ejemplo, el sulfato de amonio, el nitrato de amonio. Todos los fertilizantes nitrogenados pues prácticamente tienen su origen en amoníaco.
Y la cuestión de los pesticidas sintéticos de alta efectividad y selectividad pues data de más adelante, no estamos hablando por ahí de 1940. Como muchas cosas, pues resultaron ser bastante efectivas, pero por desconocimiento inicial, pues existía mucho el riesgo de exponerse a cosas para las cuales no teníamos muy claro cuál podía ser el efecto, ¿no? Y el caso más simbólico de esto fue el DDT. El DDT, que es un excelente insecticida, pero que más tarde se descubriría que tenía propiedades carcinogénicas importantes para los humanos, ¿no? Y a partir de ahí pues surgen otro tipo de compuestos para llevar a cabo la función de pesticida y herbicidas. La última revolución asociada a la producción de alimentos la estamos viviendo, de hecho. ¿Cuál creen que sea? ¿Sí? Las plantas inventadas por el hombre, ¿no? O modificadas por el hombre. Y aquí, pues, no voy a hablar mucho porque si no mis colegas de biotecnología me van a regañar por estar diciendo barbaridades, ¿no? Pero básicamente, ¿de qué se trata esto? Pues se trata de darle a la planta características que la hagan más resistente, por ejemplo, al ataque de plagas. Se identifica algún microorganismo que produzca una sustancia dañina para la plaga, se aísla el gen responsable de la producción de ese compuesto en el microorganismo y se le implanta ese gen a la planta para que la planta comience a tener características de producción de esa característica, ¿no? Y de esa forma la planta desarrolla un mecanismo de defensa de manera artificial contra las plagas. Entonces, esto se había hecho por mucho tiempo, solo que sin hacer alteraciones del material genético de la planta, ¿no? Lo hemos hecho por muchos años. Las variedades que conocemos, por ejemplo, de maíz, de trigo, etcétera, pues son el producto de muchos años de la gente que se dedica a la cuestión agrícola, de ir haciendo las cruzas adecuadas y tratar de ir propagando de manera natural ciertas características genéticas de la planta, ¿no? Pero en estos tiempos es cuando por primera vez tenemos la oportunidad y los conocimientos para hacerle modificaciones al material genético de la planta y poderla hacer cambiar sin necesidad de esperar a una propagación genética natural, sino, o sea, no basándonos en mutaciones, sino haciendo mutaciones naturales, sino induciendo una mutación en la planta, ¿no? ¿Con qué objeto, o bueno, qué beneficio podría tener esto? Pues se puede reducir de manera importante el uso de agroquímicos, ¿no? que pese a que son muy efectivos en proteger a los productos agrícolas contra ataque de plagas, pues se ha demostrado una y otra vez que la exposición a ese tipo de sustancias pues no nos deja nada bueno. Pero es un tema muy polémico. ¿Por qué? Pues porque ya se puede empezar a pensar en tener plantas donde, pues si no le pones si no la rocías con este químico que yo te vendo, pues la semilla simplemente no va a germinar, ¿no? Entonces, el argumento en contra pues es que le quita libertad al agricultor de poder plantar lo que él quiera de manera libre. Y hay otro argumento que nos habla sobre el impacto que este tipo de plantas pueden tener en la biodiversidad. Entonces, tampoco lo voy a abundar porque, como les digo, hay muchas voces en pro y muchas voces en contra. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poco más a detalle sobre esto de la energía que se requiere para la producción de alimentos. La energía que requerimos para generar nuestros alimentos se puede dividir en tres grandes segmentos. Está la energía que usamos para producirlos, ¿sí? Está la energía que usamos para procesarlos y está finalmente
la energía que utilizamos para consumirlos. ¿Sí? Diferentes tipos de alimentos pues, requieren diferentes cantidades de energía para cada uno de estos pasos, y realmente lo que se hace son estos ejercicios que les llaman de ciclo de vida, ¿no? para los alimentos, que es pues, ponerte a trazar cuánta energía le estás invirtiendo para sacar, por ejemplo, un kilo de mazorcas, ¿no? Bueno, un kilo de mazorcas, bueno, pues tengo que ver cuántas, en qué área saco un kilo de mazorcas, ¿no? Y luego en esa área, pues cuánto fertilizante le voy a meter, porque pues ya sé cuánto me cuesta energéticamente cada kilo de amoníaco, y si yo sé cuántos kilos de amoníaco hay que ponerle por hectárea, pues ya puedo calcular cuánta energía se gastó en el fertilizante. Si voy a usar un tractor, pues tengo que llevar la cuenta de cada cuánto le tengo que echar diésel, por cuánto tiempo corre, para cubrir el área del plantío, etc. La parte de procesamiento pues, tiene que ver con la modificación del alimento para facilitar su consumo. El gasto energético de un kilo de maíz en forma de mazorca es muy diferente al gasto energético de 20 cajas de cornflakes de 500 gramos cada una. ¿Por qué? Pues porque ahí ya hay un costo adicional que tiene que ver con la transformación del maíz en un producto que ya es más fácil de consumir. Y la parte de consumo pues, tiene que ver con que pues si le voy a echar leche a mis cornflakes, pues para tener esa leche en buen estado, ¿qué tengo que hacer? Pues la tengo que refrigerar. Y pues por cuánto tiempo va a estar ahí, pues depende, ¿no? Peor aún, si me gustan con leche tibia o caliente, pues ahora parte de la refrigeración, pues ahora lo tengo que llevar a la temperatura adecuada para que me los pueda yo comer, si no, no me los como, ¿no? Entonces, están esas tres etapas del gasto energético, ¿no? Están representadas de manera gráfica aquí. Vamos a ver si se ve. Aquí está. ¿Sí alcanzan a ver el puntero? ¿Sí? Aquí está la entrada de energía al proceso. Y básicamente para producción tenemos tres gastos principales, que es fertilizantes y pesticidas, maquinaria y transporte y agua. Entonces, la parte de transporte entra dentro de producción, procesamiento y consumo. La parte de pesticidas y fertilizantes pues solo entra a la parte de producción. Y al final del día, pues ya las salidas de estos dos bloques, pues ya es lo que me da el contenido nutricional del alimento, ¿no? Ahí eso es lo que me dice, bueno, cuántas kilocalorías trae esta botella de 600 mililitros de Coca-Cola, ¿no? Y lo interesante de este tipo de ejercicios, pues es comparar qué tan grande es esto comparado con esto al final de la cadena. ¿Sí? Y hoy vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Si nosotros consideramos a la industria de los alimentos de manera global y dividimos su gasto energético en las diferentes operaciones, nos vamos a encontrar un pastel como este. Lo que tenemos ahí es que el 9% del gasto energético de la industria alimentaria es el que está asociado a cultivos, 7% es transporte, 11% es combustibles para procesamiento del alimento, llámese cocción, llámese lavados, etc. El 13% es el procesamiento del alimento. Ahí cometí un error. Este es el del empaquetamiento, ¿no? Los dos más grandes son el cultivo y ¿cuál es ese del 33%? La refrigeración.
¿Por qué surge la necesidad de refrigeración? Pues eso va a surgir cuando tenemos la necesidad de trasladar los alimentos grandes distancias. Cuando todos los consumos eran locales, pues no había mucha necesidad de refrigeración. ¿Por qué? Pues porque uno iba al mercado, compraba, se lo comía ese mismo día y al otro día iba al mercado otra vez, etc. Pero ahora pues nos tenemos que comer nuestras uvas de Chile y nuestras manzanas de Washington, y pues todas esas cosas son productos perecederos que si se transportan a temperatura ambiente simplemente no sobreviven el viaje. Y entonces pues surge la necesidad de refrigeración. Con los cárnicos pues es todavía más delicado el asunto, ¿no? Antes de la invención de la refrigeración, pues la mayoría de los cárnicos, ¿cómo se consumían? Pues sí, o era seco o eran embutidos, ¿no? También los embutidos ayudaban a que, o era un proceso que permitía que los cárnicos se mantuvieran en buen estado por un mayor tiempo. Entonces así está más o menos dividido el pastel del gasto energético en la industria de los alimentos. Ahora, cada uno de estos, llámese el combustible para procesamiento, el transporte, la refrigeración, los cultivos, todo eso tiene un gasto energético, ¿sí? Y el acoplamiento entre la producción de alimentos y el gasto en energía pues se ha ido incrementando a lo largo de los años y ahorita están prácticamente encadenados, ¿sí? Esta gráfica lo pone de manifiesto, que es la línea roja es el precio del crudo Brent en dólares por barril, ¿sí? Y la línea azul es el índice de precios de los alimentos de la FAO, ¿no? Que es un indicador que nos ayuda a decir, bueno, qué tan caros o qué tan baratos están los alimentos a nivel global. Y pues no me dejarán mentir que están perfectamente correlacionados uno con el otro, ¿sí? Y entonces eso es una evidencia de que ya llegamos a un punto donde el precio de un kilo de maíz está íntimamente ligado al precio de un barril de petróleo, ¿sí? ¿De qué va a depender el grado de acoplamiento? Pues de la intensidad del uso de la energía. Ahorita vamos a ver algunos alimentos que son un excelente ejemplo de esto. Aquí está la eficiencia energética de algunos alimentos, ¿sí? Esta tabla lo que nos está presentando es, en la segunda columna, ustedes pueden ver el costo energético de producir un kilo de ese alimento. Entonces vemos, por ejemplo, que el maíz nos toma 0.6 kWh por kilo de maíz sin procesar, la leche 1.5, la manzana 3.3. Tenemos cosas brutales como la carne de res, que nos consume del orden de 63 kWh por kilo de carne, ¿sí? La segunda columna lo que nos da es el contenido energético del alimento, es decir, cuando lo consumimos, cuánta energía nos entrega ese alimento. El cociente de esos dos números es digamos, el valor energético que me entrega el alimento a la hora de consumirlo, dividido entre la cantidad de energía que utilicé para producirlo, es la eficiencia del alimento. Entonces, tenemos que cosas como el maíz, por ejemplo, tienen un 75% de eficiencia, ¿sí? De toda la energía que invertí para tener este maíz ahí en la bolsa en mi casa, me va a devolver el 75% en forma de nutrientes, ¿sí? La carne de res, y no es que sea yo vegetariano, me gusta también comer carne, pero es de los alimentos menos eficientes que hay. Nos regresa el 3%
de la energía que se invirtió en poner ese kilo de carne de res en nuestro refrigerador, en términos nutricionales. Ahora, ahí hay un caso bien curioso. ¿Sí lo detectan? ¿Cuál es? El azúcar, ¿no? El azúcar tiene un costo energético de 2 kWh por kilo. Y se puede bajar aún más si utilizamos la biomasa resultante del proceso como entrada energética al proceso, ¿no? Aquí esta figura está hecha asumiendo que todo eso lo dejamos para alguna otra cosa, ¿no? Y nos entrega 4.37 kilowatts por kilo. ¿Cómo es posible, no? ¿Es el azúcar un multiplicador de energía? ¿De dónde salió esa energía? No nos enseñaron que la energía no se crea ni se destruye, sino que nada más se transforma. Pues resulta que la caña es muy noble y la caña nos va a entregar incluso parte de la energía que recuperó dentro de su proceso de fotosíntesis. Es decir, parte de la energía solar que utilizó la caña para generar todos sus azúcares, pues nos la está devolviendo, ¿sí? Y son pocos los alimentos que hacen eso, al menos a nivel del consumo, ¿sí? Ahora, ¿de dónde salen estos números? Pues, y sobre todo de la segunda columna, que es el que nos interesa, ¿no? El de la tercera columna, pues vamos con un nutriólogo y ellos tienen tablas inmensas de cuántas kilocalorías hay por cada 100 gramos del alimento que ustedes se puedan imaginar. Pero el que casi nadie conoce, pues es el de la segunda. ¿Cuánta energía se invirtió en producir ese alimento, ¿no? Entonces, vamos a ver el caso del maíz, por ejemplo. El caso del maíz, lo tenemos ahí, es 42% de la energía se utilizó en la fabricación del fertilizante que contiene nitrógeno, llámese amoníaco, urea, sulfato de amonio, nitrato de amonio. ¿Sí? El nitrógeno, por la producción del amoníaco, es un proceso sumamente intensivo. Y el maíz es de esos cultivos que requieren muchísimo consumo de nitrógeno o requieren una alta concentración de nitrógeno en el suelo para crecer de manera adecuada. Después está aquí el fosfato, que nada más es 3%. El potasio es todavía también menos, es 2%. Estos son básicamente operaciones de minería, ¿sí? Hay que ir a sacar la roca fosfatada o la potasa de una mina, ¿sí? Y entonces el problema con el amoníaco, pues, es que eso sale del gas natural y es un proceso químico altamente intensivo en energía. ¿Ok? Entonces hasta ahí vamos bien. Ese es el carbonato de calcio que se usa también para la operación de cultivo. Estos son los pesticidas y ese es el grande, ¿no? El grande es, digamos que entre el nitrógeno y el combustible que se utiliza para las operaciones de siembra y cosecha, se llevan prácticamente el 90% de la energía. Esto va a variar muchísimo, porque no es lo mismo sembrar maíz en un terreno de varios cientos de hectáreas altamente mecanizado, donde si no tengo un tractor simplemente no la hago, y hay que estar echando combustible más de una vez al día para que logre hacer la operación, a irse a alguno de los pueblitos de aquí y ver al campesino ahí sembrando maíz en su parcelita a mano. Todo este gasto, el gasto asociado con los combustibles, se nos va, ¿no? Desaparece por completo. Y sin embargo, más adelante les voy a plantear una pregunta interesante. Los cárnicos, ¿por qué es tan ineficiente esa cuestión de la carne de res, ¿no? ¿Por qué creen que sea? ¿Perdón? Pues sí, una es que para que el animal alcance el tiempo o el tamaño adecuado para su procesamiento, son años, ¿no? A diferencia de los pollos, ¿no? Que creo que en menos de un año ya el pollo está listo para
para comérselo. Entonces, en el caso de las reses, pues eso le intensifica mucho, es muy ineficiente. Además de eso, los cárnicos requieren procesos que también consumen mucha energía, ¿no? No se preocupen, no se los voy a poner aquí, vamos a ver un diagramita de flujo nada más. Pero ahí está la secuencia de operaciones que se tienen que hacer para el aprovechamiento de los cárnicos, ¿no? Y ahí están las tres columnas que son para los tres principales productos cárnicos, que es res, cerdo y pollo. Entonces, pues ven que la secuencia de operaciones es larga, ¿no? Y acá, en esta tabla que les voy a presentar ahorita, pues está desglosado el gasto para cada una de esas operaciones, ¿no? En términos de porcentaje. Entonces son procesos, o sea, los cárnicos son energéticamente intensivos porque además no son una fuente primaria de alimentos, ¿no? Las fuentes primarias de alimentos siempre son plantas. Las carnes son una fuente secundaria. ¿Por qué? Pues porque al animal pues, también hay que darle plantas y eso a su vez también es un gasto energético adicional. Hay un caso que también del cual les quiero platicar, que es de un producto que nos da prácticamente cero contenido energético a un costo muy alto. Por ahí va. ¿Sí? ¿Cuánta energía hay en una botella de agua de esas de 600 mililitros? Pues tan solo, básicamente, en ese caso, a lo que se reduce es al costo energético del envase, de la botella. Resulta que el contenido energético de la botella pues, es alrededor de 1.2 kWh por kilo. ¿Sí? ¿Y cuánto me regresa? No me regresa nada. Entonces, aquí hay unas otras gráficas, me voy a ir bastante rápido con ellas porque no tiene mucho caso entrar a detalle, pero pues hay muchos autores que se han dedicado precisamente a hacer este tipo de análisis y ya nos pueden decir, por ejemplo, para diferentes tipos de alimentos, cuánto nos gastamos en producción y de qué cosas, cuánto nos gastamos en procesamiento para diferentes tipos de procesado de alimentos. Y esta última sí me voy a detener un poquito, porque es lo que gastamos para procesar o para consumir los alimentos. ¿Sí? Si nosotros compramos nuestros alimentos crudos y nos dedicamos a cocerlos en nuestra casa o a asarlos en nuestra casa o a hervirlos en nuestra casa, lo que sea, esta es la distribución del gasto energético doméstico en México, en una casa urbana de México. El 65% es calentamiento de agua. ¿Sí? El 65% de la energía que gastamos en nuestros hogares se usa para calentar agua. Para otra actividad que no sea la cocina. ¿Sí? ¿Cuál es la otra actividad? Bañarse. ¿Sí? Entonces, el 65% del gasto energético de nuestras casas lo usamos en mantenernos limpios. Ese 17.2 que está ahí es lo que usamos para cocción de alimentos, y el 7% que está junto, en color como verde-azul, 6.9, es la conservación de alimentos. ¿Sí? Entonces, nuestro gasto energético asociado a alimentos en el hogar está del orden de 24%. ¿Sí? Como la cuarta parte de la energía que usamos en nuestras casas la usamos para consumir, para alimentarnos, ¿sí? Para mantener nuestros alimentos en buen estado y para procesarlos a la hora de consumirlos. Entonces, pues sí, acuérdense, 2/3 partes calentar agua y 1/4 parte para alimentos, y ya todo lo demás es morralla, excepto por el enfriamiento del espacio que también
puede representar una fracción más o menos de igual tamaño que la parte de refrigeración. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir esto? Pues hay varias estrategias. Los autores han planteado varias estrategias. Una es la producción orgánica, y pues ustedes saben que ahorita los productos orgánicos están de moda. No se usan agroquímicos, se hacen en campos pequeños, pero ¿qué perdemos? Pues perdemos el beneficio de la energía, de la economía de escala. ¿Sí? ¿Y eso en qué se traduce? Pues en el precio. ¿Sí? Hay otra estrategia que es la agricultura de precisión. Si ustedes van a un plantío de alimentos en un país desarrollado, ya tienen, ya no nada más hablamos de un campo que está mecanizado, es decir, ya no es nada más el hecho de que tengamos un vehículo, un tractor, sino que ya el proceso de siembra y cosecha ya se volvió inteligente también, ¿sí? Antes de sembrar, el agricultor pasa con un tractor que viene lleno de sensores y le está diciendo al agricultor qué nutrientes hay en el piso, qué humedad hay en el piso, y le genera un mapa 2D de su tierra, y se lo alimenta al dispensador de fertilizantes. Y el dispensador de fertilizantes dice, aquí hay que echarle nitrógeno, aquí no, aquí hay que echarle más potasio, aquí menos, ¿sí? Y después, a la hora de la cosecha, la cosechadora toma datos del rendimiento de la tierra en cuanto a la cantidad de material que arrojó, y retroalimenta después también a la parte de los sensores. Y entonces, para la siguiente época de plantación, toma decisiones respecto a información de rendimientos previos, ¿no? Y de las condiciones actuales del campo. Imagínense. O sea, ya no es nada más que ya no está mecanizado el campo ya está tecnificado, ¿no? O sea, con tecnologías de GPS y de sensores y de tecnologías de la información, el agricultor tiene la posibilidad de optimizar el recurso energético que le dedica a la operación de la siembra y cosecha. Siembra directa, que tiene que ver con, de plano, deshacerse de la necesidad, por ejemplo, de arar la tierra, de usar el rastrajo de la cosecha previa, dispersarlo en el campo y tratar de hacer que usar eso para que las cosas crezcan, ¿no? Y eso también reduce el consumo, reduce la cantidad de energía que se requiere. Consumir local, con eso reducimos el costo de transporte, reactivamos la economía local, pero perdemos la variedad y perdemos la temporalidad, ¿no? O sea, si yo quiero una toronja en diciembre, pues ya me amolé, ¿no? Si quiero local, pues ya me amolé, porque a lo mejor en mi localidad la toronja simplemente no se da en diciembre, ¿no? Y me tengo que esperar hasta julio para poder comerme una, ¿no? Pero pues ya saben cómo son. No, pero yo la quiero ahorita, ¿no? No me puedo esperar hasta junio, no la quiero ahorita. Esto es muy importante y tiene que ver con los cambios en los hábitos de consumo. Yo estoy convencido de que una estrategia que pudiera ser muy efectiva, y varios autores la han planteado, es que los fabricantes de alimentos no nada más te reporten cuál es el valor energético del alimento cuando lo consumes, sino que te indiquen también ese numerito de la eficiencia energética del alimento. ¿Sí? ¿Cuánta de la energía que se invirtió en producir ese alimento te va a regresar? Y mientras más alto es ese número, pues más sustentable es el alimento. Ahí es cuando compararíamos el 75% de la bolsa de mazorcas contra el 3% del bistec, o el 0% del agua embotellada, ¿no? Entonces, una última reflexión antes de despedirme. Si una producción orgánica consume menos cantidad de recursos energéticos, ¿por qué son más caros?
y ya lo mencionamos, ¿no? La responsabilidad de eso recae en uno de los principales enemigos de la sustentabilidad. Y ese principal enemigo de la sustentabilidad es la economía de escala. ¿Sí? El hecho de que el pequeño agricultor, si le va a echar diésel a su tractor, pues tiene que ir a la gasolinera y tiene que pagar lo que se paga, ¿no? Y en una operación de alto volumen, donde no tengo uno, sino 20, 30, 40 tractores que me están consumiendo miles de litros diarios, el costo de combustible, ¿qué le pasa? Se cae. Y los fertilizantes igual, o sea, si yo voy a usar fertilizantes y compro 3, 4 toneladas de cada X tiempo, y lo voy a poner a competir con el cuate que compra un costalito, ¿no? Para todo el año. ¿Y dónde se ve reflejada esa deformidad? En el precio. O sea, eso es lo que nos explica por qué en países, por ejemplo, como Estados Unidos, es mucho más barato comprar, por ejemplo, verduras precocidas, congeladas, a comprar verduras frescas. Es la economía de escala. Y mientras exista la economía de escala, se convierte en una barrera importante para poder hacer una transición hacia una producción micro de lo que ustedes quieran, llámense de alimentos, llámense de energía, de lo que ustedes gusten y manden. Mientras exista la economía de escala, ese fenómeno que hace que las cosas sean más baratas cuando se producen en cantidades masivas, la sustentabilidad va a tener muchos problemas para alcanzar la sustentabilidad económica, que es uno de los aspectos que se buscan. ¿Por qué? Porque no hay cómo competirle. ¿Sí? Bien. Para terminar, espero que después de esta plática pues tengan un poco más de conciencia de esto. Todo, prácticamente todo lo que está relacionado con nuestro estilo de vida tiene un costo energético. ¿Sí? Como entes energéticos, como máquinas, pues nos hemos vuelto sumamente ineficientes para operar. ¿Sí? Cada vez que nos comemos un bistec estamos desperdiciando el 97% de la energía. Los alimentos en nuestros días pues ya están completamente encadenados a los combustibles, y esto se refleja en el costo. ¿Sí? Y cosas como pues, la alta mecanización de la agricultura, los agroquímicos, el transporte a larga distancia, y pues nuestra hambre también por alimentos procesados, por cosas donde ya nada más lo meto al microondas y ya están. Tenemos que trabajar en estrategias para reducir nuestro impacto en el consumo de energía, pero eso requiere cambios en nuestros hábitos y también en la forma en la que se maneja la economía, ¿no? Y algunas estrategias pues son extremadamente polémicas, ¿no? Y aquí en particular pues estamos hablando de el uso de plantas genéticamente modificadas para el consumo. ¿Por qué? Pues porque todavía hay muchas interrogantes, y como toda tecnología nueva pues siempre existe el temor de qué puede provocar. Y tal y como nos pasó por ejemplo con el DDT, pues el DDT cuando recién se inventó pues era súper popular y se hablaba de que era la solución a los problemas de cuestiones de plagas de insectos para la agricultura, ¿no? Y pues ya después nos fuimos dando cuenta de que pues tenía efectos negativos secundarios de los que no sabíamos a la hora de que lo sacamos al mercado, ¿no? Y lo mismo puede estar pasando con los transgénicos, ¿no? Pero si no lo hacemos, pues también, al igual que los pesticidas, o sea, imagínense si después del fiasco del DDT hubiéramos dicho, no, ya no vamos a hacer pesticidas, ¿no? Pues no, tampoco se trata de eso, sino que tenemos que ir mejorándolos para ir incrementando la inocuidad. Pues muy bien,
Pues eso es todo de mi parte.